Buen Dios, Padre Celestial, estamos en tu presencia, con regocijo, Señor, de poder retomar el curso, de poder comenzar con este ciclo de nuevo, Señor, con esta clase número 4 de profetas. Yo te ruego que tú estés delante de nosotros, que nos guíes, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes para poder aplicar todas estas cosas profundamente a nuestro ser. Y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que podamos llegar lejos con esto, podamos en verdad usar todo este material para bendición de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Antiguo Testamento 3, clase número 4 de los profetas. Lo primero que quiero que veamos es este pequeño repaso, que es importante en el sentido de que ustedes recuerden y se ubiquen en qué estaba pasando, en qué época estamos. Ya hemos visto en las clases anteriores los profetas del siglo IX, que son específicamente Abdías y Joel. Hicimos un vistazo relativamente grueso de su trabajo, pero creo que es suficiente, lo principal. Lo demás ustedes tienen que ir estudiándolo, investigándolo en sus comentarios, lo que ustedes tienen para la clase. Hoy comenzamos con el siglo VIII. Y en este siglo VIII tenemos varios profetas sumamente importantes, como por ejemplo Jonás, Amós, Isaías, Oseas y Miqueas. Todos ellos ministraron de la mitad del siglo VIII hacia el final del siglo VIII. Y hay una razón para ello. Los profetas mayores no los vamos a tocar en este curso, así es que Isaías lo vamos a saltar. Tampoco vamos a tocar Miqueas, pero sí Jonás, Amós y Oseas. Y les aprovecho de decir que eso va a ser fundamentalmente lo que vamos a tocar en este curso, porque lo demás ustedes lo pueden leer, en realidad no necesito trabajar tanto, y con estos tres profetas abarcamos los grandes temas que todos los profetas, en realidad, no solamente los menores, sino también los mayores, enfocan. Entonces les queda trabajo para la casa, las tareas que fueron dadas son específicamente para hacerles estudiar concretamente algunas cosas, y yo me voy a enfocar en algunos temas de importancia. Por ahora, mantengan en perspectiva que tanto Jonás como Amós y Oseas, que son los tres que vamos a trabajar a continuación, pertenecen al mismo siglo, eran contemporáneos. Otra cosa importante es recordar estas tablas que ya hemos estado viendo. Estas tablas que contienen tanto los reyes como los profetas y los linkean, ¿no es cierto? Los mantienen unidos, entonces uno sabe básicamente quién con quién. En la parte norte, en el reino de Israel, que en este siglo VIII terminó, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en qué época acabó, en qué año acabó el reino del norte? Muy bien, en el 722 a.C., cuando el imperio asirio llevó cautivo a todo el reino del norte. Pero continuó el reino del sur. Entonces, Profetas 2 enfoca precisamente eso, que el sur todavía estaba en existencia y el Señor les mandó varios profetas específicos para advertirles que miraran a lo que pasó en el norte y quedaran advertidos de lo que les podría pasar a ellos también, y que en el fondo les ocurrió de igual manera, aunque por otro imperio. Entonces aquí en esta tabla que ustedes tienen, es importante recordar que en el siglo VIII, sobre todo desde la segunda parte, o sea, de la mitad del siglo VIII en adelante, hacia fines del reino de Jeroboam II, aparecen estos profetas, Oseas, Jonás y Amós. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre en el norte, mientras en el sur tenemos a los otros profetas. Está trabajando allí Isaías y Miqueas en Judá. Y por su parte, hacia el final, después vienen Nahum, Sofonías, el gran Jeremías, que tiene un ministerio muy muy largo, y el último, Habacuc. Esos son
los profetas de la época del rey, o sea, cuando todavía existe la monarquía davídica. Por supuesto nos quedan algunos profetas después, que son los profetas post-exílicos. ¿De acuerdo? Entonces, estas tablas ustedes tienen que tenerlas siempre en perspectiva. Sería lindo a lo mejor imprimirlas y tenerlas pegadas en su oficina, en su lugar de estudio, mientras estudian a los profetas, para estar relacionando años, reyes, profetas. Eso les va a ayudar muchísimo. Seguimos entonces y comenzamos ahora propiamente con el profeta Jonás. Jonás es un profeta menor, por supuesto, un profeta con un libro muy chiquitito, 4 capítulos apenas, pero en realidad es un profeta único. Para mí, uno de los preferidos. No solamente es muy entretenido el relato que hace, sino que además tiene un trabajo único entre los profetas. Solamente 2 profetas hablaron de los reinos gentiles, en el sentido de orientarse hacia ellos. Uno es precisamente Jonás, en relación con Asiria, y el otro es Nahum, también en relación con Asiria. Y tienen una forma de verlo distinto. Por una parte, Jonás es enviado a hacer misión a Asiria, mientras Nahum habla del desastre que vendrá sobre Asiria, porque él predica en el siglo siguiente. Entonces ya predica en la época en que Asiria fue conquistada por el imperio babilónico. ¿Me entienden? Entonces son situaciones diferentes, pero muy muy importantes. Son los únicos 2. Por supuesto está también Daniel, pero es de una época muy posterior, que él trabaja desde Babilonia. Entonces su predicación está inmersa en este ambiente de gentiles, pero es un tema que no vamos a tocar acá. Entonces, hablemos de Jonás, y si le pudiéramos poner un título a su libro, sería Misión a los Gentiles. Nos ubicamos con su predicación aproximadamente en el año 760 a.C. Jonás significa paloma. Eso es lo que significa su nombre. No tiene una gran importancia en este caso, es solamente para recordar. Sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, que Jonás vivió en la época de Jeroboam II, rey de Israel, entre los años 793 y 753 a.C. ¿Por qué esto es importante? Porque Jeroboam II es un rey muy, muy especial. No lo confundan con Jeroboam I, que fue aquel rey que tomó el gobierno del reino del norte, que básicamente fue el caudillo de la división del reino después de la muerte de Salomón. Entonces, no lo confundan con él, es que es muy, muy anterior. Jeroboam II, entonces, lo tenemos en esta época y es un rey muy importante, como veremos a continuación, porque en su reinado hubo gran prosperidad y precisamente fue Jonás quien fue enviado a este rey para avisarle, para decirle que Dios permitiría prosperidad durante su reinado. Entonces se produce esta relación única, muy muy particular. Probablemente en los primeros años del reinado de dicho rey, por el contexto de Segunda de Reyes 14, es donde debió haber trabajado Jonás. O sea, no tanto en 793, pero sí antes de llegar a la mitad del siglo, porque casi al principio del reinado de Jeroboam II es que se produjo esta gran prosperidad en el reino del norte. Entonces, vamos a recordar lo que estamos diciendo acá. Jonás, aproximadamente en el año 760, tiene que haber vivido esta experiencia de ir a Asiria, de ser tragado por este animal marino, ¿no es cierto? Y todo lo que vamos a trabajar. Pero un tiempo antes,
Jonás fue enviado a Jeroboam II para hablarle y decirle: Dios está permitiendo una tremenda prosperidad en tu reino y va a ser una época genial, pero aprovecha esa oportunidad. Es un solo versículo que tenemos en 2 de Reyes 14, donde se menciona a Jonás y el trabajo o la profecía que llevó al rey. Entonces es todo lo que aparece de Jonás en 2 de Reyes. El resto es lo que vemos en el libro del profeta Jonás. ¿Qué más puedo decirles? Que el siglo VIII es un siglo muy, muy rico en actividad profética. Es un siglo donde Dios permitió esta prosperidad en el reino de Jeroboam, pero al mismo tiempo levantó una serie de profetas porque era la última oportunidad para Israel. En un periodo de no más de 50 años, Dios envió profeta tras profeta para advertirle a Israel. Porque en efecto, como ustedes bien dijeron hace un rato, en el 722 a.C., Asiria aplastó al reino del norte y ya no quedó más, porque no escucharon finalmente las advertencias divinas a través de los profetas. Recordemos lo que vimos antes, en clases anteriores. Hay un esquema, una forma profética. Dios revela a un profeta, el cual sirve de portavoz al pueblo, advierte de las transgresiones en relación con el pacto, advierte que viene el juicio del Señor, una y otra advertencia, un tiempo bastante largo en general de advertencias, donde se muestra la paciencia del Señor, pero finalmente el juicio viene, si no hay arrepentimiento genuino, si no hay un cambio. Y por eso el libro de Jonás brilla entre los profetas, porque en lugar de ir Jonás a predicarle a Israel, fue enviado a predicarle a un reino gentil, a los asirios, el reino más poderoso de la época y despiadado. Y uno lo que esperaría es que tomaran a Jonás y lo hicieran charqui, ¿no es cierto?, que lo despedazaran. Pero lejos de eso, estos hombres se arrepienten, mientras Israel permanece testarudo. Entonces Dios le da oportunidad a Siria, y eso también sirve de advertencia a Israel de lo que Dios quisiera que pasara, pero que no va a pasar porque ellos se mantienen obstinados. ¿Me entienden? Eso es lo que está pasando. Bueno, veamos algunos detalles. La situación histórica. Jeroboam II fue el más poderoso de los reyes del norte, precisamente por una época que le tocó vivir. Y en esta época, los asirios, el reino de Asiria, el imperio asiria, ya había logrado establecer hegemonía en todo Medio Oriente. Es decir, en la parte del Tigris y el Éufrates, en el Tigris y el Éufrates, ¿no es cierto?, en la zona de Palestina, y llegando incluso hasta Egipto. Toda esta zona era el imperio asirio, era enorme. Entonces Asiria, la verdad es que la llevaba en esta época. Todo el siglo VIII era Asiria. Sin embargo, Asiria tuvo grandes conflictos con un reino que llegó a ser imperio en algún tiempo, pero después decayó y así andaba para arriba y para abajo, que es el reino de los arameos, o también de los sirios. Es lo mismo, cuando ustedes ven los sirios en la Biblia son los arameos, y se ubicaban en esta zona de acá, con capital en Damasco. La misma Damasco que vemos en el Nuevo Testamento, donde Pablo fue a perseguir a la iglesia y él se convierte, ¿no es cierto? En Damasco estaban estos hombres. Entonces, este fue un imperio que constantemente tuvo lucha con el norte de Israel. Constantemente. Y por supuesto,
con el imperio de turno, en este caso Asiria. En el siglo VIII, hacia, digamos, no tan al principio, pero no tan al medio, por ahí como 25% del siglo VIII, los arameos se rebelaron y Asiria gastó una enorme cantidad de energía militar en aplastar esta rebelión. Entonces Asiria logró dominar a los sirios, pero eso le significó disminuir su capacidad militar. Y eso se sumó a una serie de reyes relativamente ineptos en aquella época que se llevaban peleando y produjeron una división política en el imperio asirio, y esa combinación hizo que Asiria, para no tener más problemas, dio mayor libertad a los reinos vasallos, incluyendo al reino de Israel y al de Judá. Entonces, me tiré por acá, es por acá, ¿no es cierto? Eso es Transjordania. Este es el norte y aquí está el sur. Entonces, esta es una época muy particular en que Asiria está debilitado y se mantiene así por varios años, un par de décadas, y le da libertad, un poco de libertad a los reinos vasallos. Esto permitió a Jeroboam II expandir sus fronteras, tanto que llegó hasta casi conquistar la parte de los arameos y se expandió también a Transjordania. ¿Me entienden? O sea, Jeroboam II logró una expansión territorial similar, casi similar a la que tenía Salomón. Entonces esto fue muy muy importante, porque cuando un reino lograba expandirse territorialmente, conquistaba otros pequeños reinos o feudos y los hacía tributarios, y eso significaba mucha riqueza que ingresaba. Por supuesto, mucha energía militar que tenía que movilizarse, pero con lo mismo que iba entrando se podía sostener, crecía el ejército y el reino se fortalecía. Esa es la manera en que crecían los reinos y los imperios. En esta época, debilitado el reino de Asiria y por supuesto derrotado el reino sirio, ¿no es cierto? Jeroboam II dijo: esta es la mía, y comenzó a expandirse. Y fue Jonás quien le dijo: este es el minuto. Fue Jonás quien le dijo de parte de Dios: viene prosperidad para el reino. Dios está de nuestra parte. Entonces, él logró esa expansión. Era una época económicamente próspera, era una época de libertad, porque no había esta sujeción a los grandes imperios. Y en esa época se levantaron Jonás, Amós y Oseas. Y Dios escogió esta forma, este triángulo profético, para hablarle al reino del norte de cosas esenciales, porque las transgresiones que se estaban viviendo al pacto mosaico eran sumamente graves y conducirían a la destrucción del reino de Israel. Por lo tanto, Dios se dio el trabajo de levantar a estos grandes profetas, inclusive el gran Isaías, que trabajó tanto en el reino del norte como en el del sur, mayormente en el sur, pero también en el norte, y todos advirtiendo en esta época. Jonás, por tanto, sirvió a Jeroboam II para decirle: viene prosperidad, pero sirvió por medio de su libro y su experiencia como un modelo de lo que estaba pasando malo, de lo que no estaba bien en el reino del norte. Entonces, lo diferente, lo especial del libro de Jonás es que no es un libro dirigido al reino del norte, aparentemente, pero sí es enviado al reino del norte. Entonces, ¿para qué nos sirve, diría la gente de Israel, un libro que habla de la experiencia de Jonás en Asiria?
precisamente porque la experiencia de Jonás es la de Israel. Y el arrepentimiento de Asiria es lo que Dios esperaría de Israel. ¿Se entiende? Eso es, en resumen, lo que está pasando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, hablemos un poco más de este triángulo profético del siglo VIII que ya les mencioné. Jonás fue contemporáneo tanto de Oseas como de Amós. Y entre estos tres profetas bosquejaron perfectamente los grandes temas de la época, los grandes problemas de Israel, por los cuales Dios no quitaría el juicio que estaba profetizando precisamente a través de estos hombres. Ahora bien, esos temas, esos grandes temas que vamos a ver ahora en Jonás, después en Amós y después en Oseas, son estos que están acá. La condición espiritual, corrupta, decaída, sin vida. La condición social, de mucha opresión y aprovechamiento de los pobres. Y el pleito de Dios. Ese pleito de Dios que se ve tan claro en Oseas, donde le dice, eres infiel a mí. Y lo bosqueja por medio de un matrimonio con una mujer infiel. ¿Entienden? Todo eso habla de que vendrán consecuencias. Ese triángulo profético lo podemos ver entonces de esta manera. Si uno puede resumir en una oración el contenido de Jonás, es misión a los gentiles. Si uno puede resumir en una oración el trabajo de Amós, es el tabernáculo caído de David y las consecuencias que eso ha tuvo para el reino del norte y para el futuro de la nación en general. Y Oseas, si uno pudiera resumir en una sola oración el trabajo de este hombre, es Israel es una esposa infiel. Quisiera recomendarles, y por eso les puse ahí la imagen, de una serie que prediqué hace años, que es la misión desde la perspectiva de Jonás. Porque así como Jonás bosqueja la misión de Israel, así también la iglesia tiene una misión. Y lo que vivió Jonás es un símbolo para Israel, y ese símbolo repercute también en nosotros. Por lo tanto, en esa serie de varios mensajes, yo quisiera pedirles que ustedes aprovecharan ese material para empaparse de, en primer lugar, cómo usar un profeta para hablarle a la iglesia. En segundo lugar, para asumir este mensaje para ustedes mismos y asumir como ministros de Dios esta comparación que debemos hacer constantemente con el trabajo de Jonás, con la infidelidad de Israel y finalmente con las consecuencias que esto tuvo. ¿Me explico? Entonces, por favor, ahí está, si ustedes desean, no es obligatorio para este curso, pero ojalá puedan verlo. Y también les quiero despedir que para las siguientes clases tengan de todas maneras leído Amós y Oseas. Comenzaremos con Amós, entonces léanlo. Lean Amós en la Biblia y lean Amós en su comentario de Profetas 1, porque me van a ayudar muchísimo. Yo no puedo ver versículo por versículo, pero en los comentarios está. Entonces ustedes van de a poquito, mastican todo eso, y lo que yo diga aquí en clases, que no es idéntico a lo que está en el libro, por supuesto voy a agregar cosas, entonces le va a hacer muchísimo más sentido. ¿Estamos? Un par de cosas más y vamos a hacer un alto, un break. Hablemos del mensaje de Jonás. Lo sobresaliente de esta profecía es que el trabajo del profeta fue orientado precisamente a Siria, no al norte. Pero el libro de Israel, el libro de Jonás, era para el norte,
para el reino de Israel. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Entonces, lo interesante es que el trato de Dios a través de Jonás para con Asiria y el trato de Dios con el profeta mismo debía ser una ilustración para Israel. Ahora, la mayor parte de la gente, yo creo que recuerda al profeta de Jonás por haber sido tragado por un animal marino, ¿no es cierto? ¿Qué fue este animal? ¿Quién sabe? Una ballena, un tiburón ballena, una sardina súper desarrollada, no tengo idea, ¿no es cierto? Algo fue. Pero el mensaje es una biografía, una autobiografía, y sin embargo escrita en tercera persona. Y aquí quiero comenzar con algo que no he tocado hasta ahora, pero que voy a comenzar con Jonás y trabajar bastante en Amós y en Oseas. Es el arte literario. Es decir, estos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto nos dejaron palabras de Dios. Sin embargo, no todos usaron el mismo estilo. Y cada uno aplicó ciertos criterios literarios para expresar lo que querían expresar. Y algunos de ellos son francamente brillantes. Entonces no solamente vamos a apreciar el mensaje, sino cómo fue dicho. Una de las cosas más interesantes de Jonás, por ejemplo, es que él escribió en tercera persona. Cuando uno hace una biografía, uno escribe en primera persona. Yo estaba, a mí me ocurrió, levantándome vi, ¿me entiende? Pero Jonás, habiendo escrito este libro, él se coloca como personaje. Entonces, él nos está diciendo con esto que Jonás, el profeta, o sea, él, es un símbolo de algo mucho mayor. Es un símbolo de la nación de Israel. El corazón de Jonás se parece al corazón de la nación, a pesar de que Jonás es creyente, es del remanente de Israel, es un hijo de Dios y es un profeta. Y aún así tiene un corazón que es diferente al corazón de Dios. Y Jonás escribe este libro para que quede como un recuerdo por los siglos, de que aún el mejor de los ministros puede tener un corazón endurecido, igual que el resto del pueblo, y puede estar muy lejos del corazón de Dios. Y por eso el libro de Jonás se vuelve tan pertinente para aplicarlo en nuestra época también. ¿Me entienden? El resumen del libro es muy sencillo, y ustedes si lo leen, espero que lo hagan y lo van a disfrutar. El resumen es que en el capítulo 1, Dios le da una orden a Jonás y le dice: Jonás, quiero que vayas hasta este reino terrible que tú conoces de Asiria. Y tú, Jonás, que estaba en alguna parte, supongamos que Jonás estuviera en el templo en Jerusalén. Tú, Jonás, quiero que vayas hacia Asiria y les prediques que se arrepientan, porque su pecado ha llegado al colmo, y si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Entonces Jonás, en el capítulo 1, y que es contemporáneo con Amós y con Oseas, sabe a partir de estos profetas de su misma época, predicando en el mismo lugar, hacia el mismo reino, sabe que Dios ha dicho que va a destruir a Israel por Asiria. Y él mismo es profeta, así que probablemente él mismo lo ha visto en visión, lo ha percibido. Y Dios le manda
a predicarle al reino que va a destruir a su pueblo. ¿Y qué pasa, se pregunta Jonás, si no les predico? Pues si no les predico, no se pueden arrepentir. Y si no se arrepienten, Dios los destruye. Y si Dios los destruye, no nos pasa nada a nosotros. Entonces Jonás decide huir y se embarca en Jope, en la costa, rumbo a Tarsis. Y Tarsis no se sabe qué lugar es exactamente, pero podría ser Tarsetus, que es una localidad muy antigua que se conoce en las costas de España. Así que él pretende irse lo más lejos posible, cruzar el Mediterráneo e irse hasta la península ibérica. Remoto, remoto para aquella época. Lo más lejos del mandato de Dios. ¿Se puede hacer eso? Así comienza el libro y nos deja en ese incógnito. Capítulo 2, Dios empieza a intervenir. En el capítulo 1 ya vemos la intervención de Dios. Viene una tremenda tormenta, se hunde el barco donde va Jonás. Jonás se va a la bodega y se pone a dormir porque no le importa. Él lo que quiere es no hacer lo que Dios le dijo. Así es que, si se va lejos es una opción. Si Dios hunde el barco y él se muere, es también una buena opción. Cualquier cosa. Así es que él se va a dormir. Pero todo el mundo en el barco está sumamente preocupado porque no quieren morirse. Entonces el capitán del barco baja hasta la bodega y le dice: y tú, dormilón, levántate y ora con nosotros. Mira que perecemos. Y es un gentil retando a un profeta de Dios a que ore. Y el profeta, que debiera ser guía del pueblo en amar a los perdidos, está durmiendo en la bodega, sin interés por los perdidos, por ninguno. Y lo único que está metido es en su propio deseo de rebelarse en contra de Dios. Símbolo potente. Echan suertes y la suerte de parte del Señor viene y dice: en realidad el problema es Jonás. Le preguntan: ¿qué has hecho? Y Jonás confiesa: yo soy profeta de Dios y del Dios que es del cielo y de la tierra y de los mares. Entonces, bueno, esto viene del Dios de los mares también. Y por mi causa está viniendo esto. Así que la solución es: échenme por la borda. Porque él lo que quiere es no hacer lo que Dios le ha dicho. Entonces los marinos no quieren echarlo por la borda. Porque los marinos tienen más compasión del profeta que la que el profeta tiene de los gentiles. El inconverso está teniendo más misericordia del que debiera ser representante de la misericordia de Dios. Gran símbolo. Pero finalmente los profetas, los marineros dicen: perdónanos, Señor, porque esto no se calma y ya sabemos que esto es. Perdónanos, y palabra con Jonás. Y Jonás dice: bueno, lástima, me estoy ahogando, qué lata, pero igual no voy a hacer la voluntad de Dios, pero el Señor es soberano. Así que aparece un tremendo, no sé lo que haya sido, y se lo traga. Y de alguna manera permanece vivo. Y este animal tiene una misión. Y toda la naturaleza obedece a Dios porque Él es soberano. Pero el profeta no. La humanidad no obedece a Dios y aquí el pueblo de Dios no quiere tampoco. Entonces este animalito lleva a Jonás camino a la costa. Pero mientras tanto Jonás ora en el vientre del pez. Y aparece otra vez arte literario, porque cambia la forma de redacción y ya no usa prosa, sino que comienza a hablar en verso, y es como si fuese un salmo. Me imagino que lo escribió después de haber salido de la guatita, ¿no es cierto?, el pescado, no allá adentro, pero el asunto es que de alguna manera él plasmó lo que oró en ese minuto. Y en ese momento oró en arrepentimiento,
oró, claro, estar ahí adentro tiene que haber sido horrible, sácame de aquí y hago lo que tú quieras. Y Dios lo hizo. Lo vomitó el pez o el vallenato, lo que haya sido, en la costa donde él tenía que comenzar su viaje rumbo a Asiria. Así es que Jonás fue, capítulo 3, predicó en Asiria, predicó de mala gana, y para su desgracia se arrepintió la gente. Capítulo 4, Jonás se va a una distancia prudente y se coloca en un lugar a mirar a ver si Dios los va a destruir o no. Y Dios hace crecer una planta para cuidarlo del sol. Y Jonás está contento con su planta porque así está cómodo mirando a ver si Dios lo destruye o no. Y Dios hace que un gusano y un viento sequen la planta. Y Jonás se pone furioso porque Dios le quitó su planta. Y Dios le habla a Jonás y le dice, ¿tanto te preocupas por una planta? No hiciste nada para que creciera, no haces nada de nada, y yo tengo misericordia de ti. Cuando tengo misericordia de ti estás contento, pero cuando no te gustan las cosas, entonces me alegas. Y no tienes misericordia de toda esta gente que también son míos. Hay niños, hay animales, hay de todo, y tú no tienes misericordia. Y así acaba el libro, abruptamente, dejándonos todos estos símbolos, contrastes para pensar quiénes somos nosotros en esta gran escena de la misión del pueblo de Dios. Vamos a un break y volvemos.